Bienvenidos a este nuevo Visiones Opuestas. En esta oportunidad tenemos a un invitado que ya muchos querían ver, a Alberto Pleguezuelos. Y bueno, no sé si te quieras presentar tú, Alberto, porque sé que tú tienes, digamos, pues, no sé si un negocio o unos estudios Sí, particulares, alguna presentación bueno, que quieras pues nada, darnos. me llamo Alberto Pleguezuelos Ginel, soy licenciado en Geografía, soy de cerca de Barcelona, en España, y bueno, sí, profesionalmente me dedico a temas de geografía y demás, pero hoy creo que no vamos a tocar específicamente un tema ligado a mi campo de estudio profesional. Me parece que va a ir por otros derroteros, aunque alguna pincelada tal Sí, vez exacto. acabe apareciendo. Sí, mira, fíjate, va a ser un debate más que nada de argumentos y lógica más que de estudios. Lo hice así para, bueno, ni tú ni yo tenemos, digamos, una carrera en este tipo de temas, así que, bueno, va a ser más que nada una discusión orientada a eso. Quiero empezar presentando el tema diciendo que, pues, este encuentro se dio porque Alberto conoció mi Twitter de pura casualidad y bueno, él está en desacuerdo con muchas de las visiones que suelo presentar ahí y, y pues bueno, esto tiene que ver más que nada con las visiones fascistas, que si de diferencia racial, ya de entrada pues Alberto no considera que la raza exista como tal. Entonces él encuentra conflicto con todas estas visiones y pues bueno, ¿quién más para presentar la posición sino usted, no, Sí, señor? pues bueno, en mi caso, como ha dicho Doom antes, no considero que existan las razas, o sea, por un tema sobre todo biológico, debido a tengo bastantes amigos biólogos y bueno, hace unos años, bueno, cuando estudiaba sí que a priori pensaba que existían las razas como tal, pero después de haber estado leyendo a varios autores y haber hablado con varios biólogos, algunos ligados al tema de antropología humana, eh, pues decían que no se, y comparto su opinión, que no se puede aplicar el término raza al género humano, a la especie humana, puesto que no cumple exactamente, aparte, dentro de la terminología científica en biología y en antropología, mm, el término raza lleva en desuso pues ya un largo tiempo. Sí, bueno, eso sí es cierto. Pero bueno, para quedarnos claros en las posiciones, ¿tú consideras que, digamos, el ser humano posee fenotipos pues claramente diferentes, pero a nivel genotipo las diferencias no son significativas, ¿no? Por ahí iría la cosa. Más o menos, va por ahí, va por ahí. Tiene que ver con eso, sí. Entonces, por No, ejemplo, cuando la gente dice que los negros son naturalmente mejores corredores o que tal raza no. es mejor en esto y en aquello, ¿tú consideras que eso es un Mm, sinsentido? sí, es más, es una generalización. Hay negros que serán muy buenos corredores, y hay blancos que serán muy buenos corredores, y hay orientales que serán muy buenos corredores, y lo mismo en versión muy mala, y en versión media y en versión... Es decir, no la generalización, es decir, todos los que cumplen, en este caso, el color de piel, porque es lo más característico que se suele achacar a las supuestas razas, es lo más evidente que vemos, pues hay gente negra que corre muy bien y otros que no. Hay gente blanca, o sea, es decir, es una generalización. Aparte de eso, hay que tener presente de que dentro de lo que englobarían las razas tradicionalmente, hay una grandísima variedad de grupos, de etnias, de variantes, las cuales, pues lo dicho, no Ujú. cumplirían esto de ninguna de las maneras. Sí, pero por ejemplo,
ya que pues tú mismo haces distinción entre, por ejemplo, gente negra, ¿no consideras que, si bien el término raza quizá no sea muy adecuado o sea muy ambiguo, ¿no consideras que existen formas de clasificar a los humanos y que estos poseen diferencias? Por ejemplo, se sabe que los nórdicos suelen ser muy altos, o sea, en los países nórdicos tienen las estaturas más grandes, entonces si estos poseen alturas grandes, significa que estos son, digamos, propensos a ser mejores en ciertas cosas que sean aventajadas por la altura, ¿o no? Para empezar, no en todos los países nórdicos la gente es mayoritariamente más alta. Tienes gente que vive aún mucho más al norte, los inuit o los lapones, y son bastante más bajos que los que tú consideras nórdicos, por ejemplo, de Suecia, Finlandia, Noruega, pues estos viven aún más al norte y son más bajos, bastante más bajos. También porque los nórdicos son de origen de lo que se consideran pueblos germánicos y no es su lugar de origen, es decir, vienen del tronco euroasiático, que el tronco euroasiático abarca muchos territorios. Pero bueno, actualmente debido a la gran mezcolanza que hay genética, es decir, no hay posibilidad de diferenciar genéticamente poblaciones, es el mayor argumento que hay en contra de la posible existencia de razas. Es decir, cuando se empezó a estudiar el ADN y el genoma humano, una de las primeras pruebas que se hicieron con los propios científicos que estudiaban el ADN, probaron a comparar un científico de Corea que se dedicaba al tema del ADN, pues el ADN de este científico con el de otros dos científicos que también se dedicaban a lo del ADN, que uno era norteamericano y el otro, si no me equivoco, era inglés. Estoy hablando muy de memoria, pero como ejemplo ya verás que igualmente serviría. Y cuando hicieron la comparación de ADN, por ejemplo, el ADN del coreano era mucho más similar al de cualquiera de los dos, inglés y norteamericano, que entre sí el inglés y el norteamericano, que de aspecto físico dirías, oye, son mucho más parecidos, porque eran, entre comillas, parecidos físicamente en ese aspecto, y había unas diferencias mucho mayores. Es decir, genéticamente hay una gran mezcolanza, encuentras haplotipos repartidos por todo el mundo, entremezclados, y no se ve ninguna diferenciación de tipo que puedas crear un grupo aislado que solo tenga unas características y que no tenga una grandísima mezcolanza. A no ser que cojas casos muy extremos y aposta para que te salgan esos resultados comparando con otros grupos muy diferenciados. Al principio se pudo hacer pues con cosas como algunas poblaciones de Asia, una población en concreto de Japón, una población de Tanzania, o sea, cosas, pero a la que coges un grupo de población mucho más amplio, que no un grupo muy cerrado aposta para que te salga un resultado así, no hay una grandísima mezcolanza, genéticamente hablando. Sí, bueno, yo entiendo eso. O sea, por ejemplo, es que incluso los mismos racialistas, la gente que cree en las razas, sabe que, digamos, hay varias formas de clasificar a un nórdico. No si lo es nórdico, sino que hay varias, bueno, diferentes tipos de nórdicos, y esto es así por lo mismo que tú mencionas, de que hay bastante mezcolanza, que se han mezclado las razas y obviamente ha generado nuevos cuerpos diferentes y diferentes facciones. Entonces, a lo que yo digo, a lo que yo me refería en un principio con mi punto es que no digo que, por ejemplo, en Suecia todos sean homogéneos, pero está claro que obviamente, por ejemplo, prevalece la gente que es de cabello rubio y de ojos claros, de lo que la gente suele entender por nórdico, y pues esa gente tiene un índice de altura mayor que muchos otros países, y si vamos a Noruega y otros países también que se les considera nórdicos, pues es lo mismo. O sea, no te digo que no pueda haber un nórdico así como que robusto de, ¿cómo decirte? Mesomorfo, por así decirlo. Pero sí, o sea, por ejemplo, lo mismo es con los negros. Si vas al baloncesto, pues
se ve así a mucho nórdico como también se ve afroamericano, porque suelen ser muy altos, pero esto no significa que todos los negros en África sean altos. De hecho, hay poblaciones que son incluso enanos, que son incluso muy por debajo de la altura que se considera la media. Entonces, vaya, ese era mi punto, ¿no? De que hay poblaciones que tienden, digamos, ya sea a ser más bajas o a ser más altas. Y yo digo, eso no les daría una ventaja, por decirlo así, ambiental. O sea, no les daría una ventaja en ciertas áreas, en ciertas cosas. Sí, te puede dar una ventaja en ciertas áreas y esa misma ventaja será una desventaja en otras. Claro, claro, claro. Por eso digo, independientemente de que, bueno, hoy la ciencia no use tanto el término raza como lo hacía antes. No, es que no se utiliza. La única excepción es en medicina y para un caso muy concreto se utiliza. Y para un caso muy, muy concreto, que es cuando hay ciertas, entre comillas, razas o grupos que, por ejemplo, no toleran ciertas cosas, ¿no? Por la zona donde han vivido. Por ejemplo, los asiáticos, por norma general, toleran muy mal la lactosa. Los europeos generalmente la toleramos mucho mejor y en América se suele tolerar también bastante muy bien en general, ¿no? Y, por ejemplo, pues si hay en algún tratamiento que incluya lactosa, pues a priori a un asiático no se lo vas a dar. Porque aun no tienes tiempo de hacer un análisis de ADN a ver si él sí que tolera o no tolera la lactosa, así que tomas estas generalidades, estos grupos generales para ciertas cosas. A tales grupos no se les dan o no se Exacto, utilizan. O sea, puede que sí lo tolere. Sí, puede que sí, pero claro, evidentemente, como no tienes tiempo ni dinero para que a cada paciente hacerle, sobre todo si, a ver, es alguien que viene de un país extranjero o de algo así, dices, no tienes ni tiempo, ni dinero, ni recursos, porque muchas veces aparte, si es una enfermedad, las cosas tienen que ir rápido como para hacer un análisis genético. Así que pues se utilizan unas ciertas generalidades como precaución. A lo mejor resulta que sí, que el asiático es totalmente resistente a la lactosa y puede beber leche sin ningún problema. Pero como no lo sabes, pues por precaución y más en medicina, pues... Pero es en el único caso que se sigue utilizando el término raza y estas divisiones generales, pero por un tema práctico, pero para ese caso muy concreto. En el resto de casos, incluso, por ejemplo, en otros animales, hablar de razas no está muy, muy claro. Mira, exacto, creo que nos estamos entendiendo hasta cierto punto. Para eso sirven las generalizaciones. Digo, como tú dices, el asiático bien podría beber un montón de leche y no le pasa nada, pero por lo que se suele conocer, por norma general, pues uno no se arriesga, ¿no? ¿Para qué cometer la imprudencia de que haya la posibilidad de que sea intolerante a la lactosa y hacerle algún daño? Y esto aplica, bueno, a lo que se suele hablar de las razas, o sea, independientemente de si la ciencia considere o no considere, porque por ejemplo en tu campo la geografía, obviamente no se usa el término raza porque ven más práctico usar irse por las etnias, no le ven mucha practicidad a hacer clasificaciones raciales. Entonces... pero también por un motivo muy evidente, porque evidentemente en geografía, una parte de la geografía es geografía física, en la cual sí que, por ejemplo, se tienen en cuenta razas y demás, y más, por ejemplo, cuando estudias la difusión del género humano por el globo, es una cosa que he tenido que estudiar y eso sí que lo he estudiado mucho, y todos al fin y al cabo salimos de la garganta del Rif y de ahí salimos todos, de una garganta de África. Todos los Homo sapiens tenemos nuestro origen ahí, remoto, pero en cambio cuando ya entra dentro el tema de la geografía humana, pues evidentemente ahí tienes mucho más en cuenta las etnias, porque dentro de la geografía humana influye mucho el tema social y cultural, que eso evidentemente dentro del tema etnias no entra solo el aspecto físico para entendernos, también entra mucho el tema cultural y demás. Es más, tú puedes tener un aspecto físico muy diferente al de una etnia,
el que se considere general para una etnia y ser de esa etnia, porque sobre todo en el tema etnia lo que importa es la cultura, en la cual tú vives. Sí, O sea, si tú... Sí, o sea, puedes asociar ciertas etnias a ciertas razas, pero no... O sea, el tema de etnia es eso. Yo qué sé, si tú vives en tal país y estás inmerso en la cultura de tal país, y da igual que ese país todos sean blancos y tú seas negro, si tú estás totalmente integrado, tu cultura es esa, tu manera de hablar, tus costumbres, tu forma de vivir, todo, pues tú formas parte de esa etnia. O sea, lo del color de piel, para entendernos, o tu aspecto físico es el menor de los detalles. O sea, no... Sí, mira, fíjate, también depende del tipo de nacionalismo que maneje el país, porque si tú vas a Estados Unidos, digamos, eres, no sé, un hindú, por decirlo así, bueno, vienes de la India, disculpa, no es el término correcto, pero bueno, vienes de la India. Si tú te acoplas a los valores americanos y al tipo de cultura y la forma de vivir que tienen, pues bueno, ganas la ciudadanía, se te considera un ciudadano americano, se te considera un americano. Sin embargo, por ejemplo, en Japón nunca te van a considerar japonés si tú no eres de la raza asiática del este, mongoloide. La verdad es que no tengo el término específico, pero ese es el punto. Si no tienes los rasgos de un japonés... Cuenta que en la clasificación racial tradicional, en Japón, para empezar, tenía dos razas. Los inuit, los Inu, que eran los de Hokkaido y descendientes de ellos, y los de Honshu. En realidad todos venían también de la zona asiática, pero da igual. Una cosa que tú decías cuando decías el ejemplo americano o el ejemplo de Japón, una cosa es la ciudadanía, que no tiene nada que ver con la etnia. La ciudadanía es un término legal y depende de unas leyes de cada país y no tiene nada que ver en razas, ni es un tema legal puro y duro, del cual pues cualquier persona a priori puede obtener la ciudadanía que le dé la gana dependiendo de las leyes del país, pero a priori no es posible, para entendernos. O sea, yo puedo haber nacido aquí en España y obtener la ciudadanía, yo qué sé, rusa, por decir algo. Sí, correcto. Pues supongo que si hago los trámites la podré obtener, incluso la japonesa. Ajá, sí, es difícil, pero se puede. Entonces... No es tan difícil de obtener, pero en sí, en Japón, incluso el tema de las etnias y demás, sí que siempre han tenido una cultura mucho más cerrada, pero incluso aún así, hay gente que no es nacida en Japón, que incluso no tiene aspecto asiático y está totalmente... por causas X, pues ha acabado viviendo allí en Japón y al final se les puede llegar a considerar que forman parte de dicha etnia. Es que, vaya... ¿Por qué? O la ciudadanía es una cosa, porque yo puedo conseguir la ciudadanía japonesa, puedo ser considerado pues ciudadano, pero los japoneses nunca me van a ver como japonés, nunca me van a ver como parte de ello, y eso es porque ellos tienen una noción muy racial de lo que es su país. Ellos consideran que, bueno, Japón es para los japoneses y los japoneses son la gente que tiene estas características físicas, mentales, etcétera, sanguíneas. Y pues no sé, o sea, digo, ¿qué opinas tú de eso? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué los asiáticos suelen ser, con esa visión? Porque digo, en China es igual, en Singapur es igual. A ver, para empezar, una cosa es el tema político nacionalista y la manera de pensar de cada país, porque eso depende de cada país, no tiene nada que ver con la existencia o no existencia de razas. Eso mismo te puede pasar dentro de países que tú los ves un país al lado del otro y no sabrías distinguir sus ciudadanos, y aún así pues tiene esos problemas porque ahí ya entra de por medio la historia, la geografía, la cultura, entran un largo etcétera de factores, el sistema político que tengas, entran muchas cosas que no tienen nada que ver ni con etnias en sí, ni con razas, ni con biología, ni con nada por el estilo. O sea, eso es un tema, pues, de la cultura política de cada país. En muchos países de Asia han sido
reluctantes a tener contacto con el mundo exterior durante bastante tiempo. Pues sí, tienes países como Japón, que estuvo 300 años cerrado al extranjero, pues estuvo 300 años cerrado al extranjero. Tienes Corea, que tradicionalmente se le ha considerado un reino ermitaño, porque prácticamente no querían tener relación con nadie. Eran así. China también tuvo una época muy grande de aislacionismo, hasta que perdió las guerras del opio, aunque bueno, tenía sus motivos más que de aislacionismo, le daba igual el resto del mundo, porque al fin y al cabo era la primera potencia mundial durante toda la historia. No, bueno, es que esto es una pequeña anécdota, pero bueno, cuando llegó la primera delegación comercial británica a China, allá por el 1700, llegaron, hablaron con el emperador y demás, y el emperador les dijo de China que no quería tener relaciones comerciales ni con Inglaterra ni con el resto del mundo, porque si el resto del mundo quería algo de China, que vinieran a China a comprarlo. Y aparte, que vinieran solo con dinero, porque no querían productos, porque todos los productos que le enseñaron o que le pudieran traer, China los podía producir en ese momento en mayor cantidad, de mejor calidad y más baratos. Es decir, no había nada en el mundo que pudiera competir en ese momento. China tradicionalmente ha sido la primera potencia del mundo si quitamos un lapso de los últimos 200 años. Siempre ha sido la primera potencia y por eso nunca ha tenido grandes relaciones comerciales con el resto del mundo, ni ha tenido tanta relación, puesto que China tiene un territorio muy grande, mucha población. Tradicionalmente siempre ha tenido mucha población y aunque se le ha dado fatal defender sus fronteras, ha sido invadida un montón de veces, le daba igual porque su cultura acababa absorbiendo a los invasores y no se convertían ellos al invasor, sino el invasor se convertía a ser chino. Las últimas dinastías imperiales eran de origen mongol y manchú. La gente que cree en las razas suele considerar que China es como ¿cómo decirlo? Un centro en donde están todas las razas mongoloides del mundo. Y esto es porque políticamente China siempre ha sido un caos. O sea, sus fronteras han cambiado mucho, su poderío ha cambiado mucho. O sea, China siempre ha tenido muchas guerras internas en cuanto al poder y a la extensión de su país se refiere. Durante muchísimos años. Pero, bueno, yo no te mencionaba el caso de los... No te mencionaba el caso de los asiáticos como un argumento de, mira, existe la raza y tal, sino te pregunto por qué es el caso con ellos y digamos no con los europeos, porque, por ejemplo, en la ciencia china, ellos siguen usando el término raza. De hecho, la palabra Minsu suele ser un sinónimo para nación, gente y raza, y bueno, de ahí no lo sacas a los chinos y a otros asiáticos. No importa, pero eso tiene que ver con la manera de ser política del país y la manera cultural de ser del país. No tiene que ver en sí con una existencia o no. Es lo que te decía. Digo, y eso mismo te puede pasar en todas las partes del mundo. O sea, no es algo privativo solo de Asia. Hay en muchas partes del mundo en los cuales pues hay cierto movimiento nacionalista romántico, en el sentido de aún muy parecidos a los de finales del siglo XIX y principios del XX en Europa, muy parecidos en ese aspecto, en los cuales... El nacionalismo étnico. El nombre correcto más bien es nacionalismo romántico, se llama. Lo de étnico no tiene necesariamente por qué ser étnico, porque ese tipo de nacionalismo, por ejemplo, también existía en Francia y era una nación en la cual era un gran crisol de etnias, culturas y demás, pero tenía el rollo del nacionalismo francés, por ejemplo. Es decir, es un término mucho más amplio. Sí que en algunos países acabó ligándose a un nacionalismo ligado a términos raciales y demás, los cuales ya unos cuantos años después se comprobó que no tenían demasiado sentido por el tema de la mezcolanza y que los dos personas que, yo que sé, considerabas germánicas, una de Alemania y una de Austria, lo mirabas genéticamente y dices, es que no se parecen
nada. Y a lo mejor el más parecido a ellos está en mitad de África y el siguiente más parecido en mitad de América. O sea, porque cuando... Sí, bueno, hay gente blanca, hay gente de ascendencia europea. No, sí, pero que muchas veces dices, y el más parecido lo ves y es negro, pero totalmente negro, negro. Y dices, ¿por qué? Pues mira, porque a lo mejor un blanco de germánico y demás, por algo fue a África, tuvo relaciones con una mujer y dejó la semillita y por algo ese haplotipo ha aguantado más que nada. Ha ido aguantando y mira, pero tú lo ves y de aspecto dices, no, pero es totalmente negro. Pues sí, pasan estas cosas. Es más, si ves, por ejemplo, la población que se consideraba tradicionalmente germánica o algo por el estilo, hay un mapa por ahí de distribuciones y tú lo miras y te encuentras trazas de ella en el corazón de África, o sea, en la zona del Congo. Y no estaban hechos los estudios diciendo, no, es que esto ha sido porque, por ejemplo, en esa época el Congo llegó a ser belga y demás. No, o sea, estaba hecho de manera para evitar el tema de que no sea porque justo has cogido población de origen colonial. Porque dices, no, ya está hecho, ya se hicieron con ciertas precauciones para evitar que te pasara esto mismo y más que nada porque, por ejemplo, toda África y toda Latinoamérica y prácticamente toda Asia fue colonizada. Por lo tanto, para evitar estos sesgos que te podrían dar de que cojas una población que no es la población que tienes que estudiar realmente. Porque claro, evidentemente, si tú te vas incluso, pues por ejemplo, en la actualidad al norte de Sudáfrica, que aún te quedan muchas poblaciones que tú las ves y dices, no, son germánicos, son los antiguos boers, pues claro, ahí te va muy te va a salir una cosa muy diferente, pero es por un tema, pues eso. Y luego también lo que sí que también hay que tener un poco presente, que hablando hace poco con un biólogo a raíz de esto, dice, luego también hay que tener presente que a los humanos nos gusta lo similar. Parece una obviedad, pero no es tan obvio. Es decir, si yo soy negro, o soy asiático, o soy blanco, o soy lo que sea, posiblemente el día que busque pareja, me guste lo similar. No tiene por qué, pero generalmente. Por lo tanto, sí, he leído de esa sueles tendencia tener también. la tendencia de pues casarte o tener relaciones con alguien similar. Y también, y aparte suele ser lo que tienes aparte más a mano, normalmente, ¿no? Porque se puede dar el caso de que no sea así, porque estés tú en el extranjero, pero normalmente suele ser también lo que tienes más a mano. Y por eso también, pues, ciertas cosas tienden a perpetuarse un poco. Y por ejemplo, tú con esa hipótesis, con esa premisa, mejor dicho, podrías explicar el racismo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Europa se daban mucho estas creencias de que el nacionalismo era enteramente racial. Y por ejemplo, en Francia, por poner un ejemplo, como dijimos, tiene diferentes culturas. Digamos, estaba la cultura gótica, estaba la cultura que decía de los romanos, etcétera, etcétera. Entonces, No. Por cultura no me refería a eso. Eso que estás hablando son periodos históricos y no culturas. no, Por bueno, ejemplo, pero ha perpetuado sí, en la nación de Francia, ha quedado, ya sea por, digamos, pero eso es diferente. intervención romana o por otro tipo de pueblos. No, pero lo que me estaba refiriendo, por ejemplo, en Francia, y eso que es un país muy nacionalista y centralista, tienes, por ejemplo, el sur de Francia, que es la antigua Occitania, el Rosellón, la Provenza y demás, que son de origen occitano. Incluso tienen, en la parte más al sur de Francia, tienen una lengua propia aparte del francés. Luego tienes en el norte, Sí. tienes la parte normanda, la parte de Normandía y Bretaña, que también tienen sus características culturales propias y demás. Pero, y todos son franceses, es decir, y todos estaban Sí, sí, incluidos sí. Es que a eso voy. A eso pero no voy, o tiene sea. con el tema ya de lo que tú en cambio te estabas refiriendo es periodos históricos, el periodo románico, el gótico, el periodo cuando fue colonia imperial, que era la época que París se llamaba Lutecia,
Por ejemplo... No, es que no me refiero a los periodos, yo estoy diciendo a las culturas que dejaron esos periodos, esas costumbres, Sí, creencias, sí, pues eso... idiomas incluso. No, los idiomas en sí todos vienen del latín. Todo es latín y en cada lado se ha ido convirtiendo en cosas diferentes. O sea, está el latín, el castellano que tú y yo estamos hablando, están derivados del latín como el occitano, como el catalán, el francés, el rumano, el italiano, todo. Sí, son lenguas romances. Mi punto es este. A pesar de tener pues estas diferencias las poblaciones de Francia, en Francia predominaba un racismo. De hecho, la palabra racismo viene de ahí, bueno, se popularizó ahí mismo en Francia, se empezó a usar como término positivo en ese país. Entonces, estas personas, a pesar de que, bueno, algunos tendrán cabellos rubios, otros tendrán cabellos negros, otros tendrán diferencias en su dialecto, lo que sea, pero ellos consideraban que al final todos ellos eran blancos y provenían de una misma rama, de una misma, ¿cómo decirte?, de un mismo linaje, por así decirlo. Entonces, tú estabas diciendo hace un rato que el humano suele tener preferencia por lo que es similar. Entonces, ¿tú no explicarías de esta forma, cómo decirlo, no lo explicarías como una tendencia tribal? Pero es que eso es lo mismo que te estaba diciendo. Eso, aunque sea en versión muy antigua, en versión muy moderna, no deja de ser muy referente a la cultura, el sistema político que tú tengas. Es decir, no está ligado tanto a... A ver, eso de la similitud, pues sí, es algo que pasa. Pero me refiero, está mucho más ligado al tema de las costumbres políticas, las costumbres del lugar que tengas, que no a un tema de una raza y demás, porque es eso, si tú tienes un aspecto medianamente similar y unas costumbres medianamente similares, pues aunque puede ser que no seas de... no se note esa diferencia, es decir, la gran diferencia no está tan ligada al... A ver, como lo acabo de explicar, el concepto de racismo que sí que surgió en Europa, en esa finales del siglo... Bueno, mediados, finales del siglo XIX. Antes ya existía la idea de racismo y demás, pero cobró más importancia dentro de Europa. Sí, pero ahí se le porque como antes, que fuera de Europa, el solidificó. tema ya existía de mucho antes, sobre todo con temas como la esclavitud, los movimientos y demás, que en un principio la esclavitud no estaba ligada al tema de la raza, pero acabó estando ligada a un posible tema de una raza. Acabó siendo algo porque originalmente la esclavitud podías acabar siendo esclavo por muchos motivos, porque no se iban a captura de esclavos porque sí, para ir a buscar mano de obra barata. Funcionaba de otra manera un poco diferente, sobre todo, por ejemplo, en tiempos como los del Imperio Romano y demás, era una historia un poco diferente. Sí, era muy diferente, no era muy racial ese tema que digamos. No, bueno, en Roma, por ejemplo, era un imperio en el cual lo de la raza tenía muy, muy, muy poca importancia. Era mucho más importante el tema político y legal, porque Roma era muy legalista, que no la raza. La raza era un detalle, les daba igual. Es más, llegó a haber emperadores de ascendencia germánica, de ascendencia latina, de ascendencia no muy clara. Sí, bueno, es que en Roma pues eran varios pueblos europeos. Entonces, Roma no dejó de ser, vaya, empezó a ser más multicultural ya en sus últimos años realmente. No, lo fue después de que fueron invasiones. Lo fue desde el principio. Roma lo fue desde el principio. Cuenta que Roma rápidamente, antes incluso de ser imperio, cuando aún era república, ya tuvo bajo su mando Egipto, parte del norte de África, Grecia, Francia,
buena parte de prácticamente toda España. Es decir, ya había una mezcolanza muy, muy grande antes de ser imperio. Y luego con el imperio, pues fueron conquistando más pueblos. Cuando llegaron las invasiones bárbaras, pues aumentó más. Cuando llegaron los hunos, pues aumentó más. Pero siempre fue multirracial, multicultural, y lo que importaba es que tú fueras súbdito o ciudadano de Roma. Porque sí que había una gran... No lo considero de esta forma porque yo siento que Roma era pues tan multicultural como lo era un país europeo. Es decir, sí eran diferentes pueblos, pero al final todos eran un pueblo de, digamos, los helenos, los latinos, etcétera, pues eran blancos al fin y al cabo. Hombre, sí, y también tenías ciudadanos romanos que eran egipcios. Y eran egipcios. Y eran del norte bueno, de África. con los egipcios hay una polémica porque aún al día se discute exactamente qué razas específicas convivían en ese territorio. Normalmente se dice que eran semitas, la mayoría de la población, pero pues sí, no. Y hubo faraones nubios. O sea, nubios también hubo mezcolanza con etíopes. Bueno, en Egipto... no sé si has visto, por ejemplo, a estas antiguas, ¿cómo decirlo? Sí, dibujos de los egipcios que de hecho daban una clasificación racial. Sí. Los he visto in situ. He estado allí estudiando. Oh, ¿has ido? Y sí, he estado en Egipto haciendo prácticas con la universidad. O sea, los he visto en persona. Genial. Y había de todo. O sea, y hay representaciones de faraones negros. Hay representaciones de faraones con aspecto más, bueno, naranja, porque las representaciones generalmente eran de color naranja. Bueno, es que son piedras, ¿no? O sea, digo, hay algo de ambigüedad con ello, porque no es... Los que estaban pintados, policromados, se solían pintar de color naranja. También por una disponibilidad de colores y demás, el ocre es fácil de obtener. Bueno, yo supongo que lo de naranja es porque era una piel bronceada, supongo. Así como, no sé, Donald Trump tiene naranja la cara. También influye mucho de que eran los colores que tenían disponibles. Por algo utilizaban una paleta de colores muy limitada en el Antiguo Egipto, pero hay representaciones de eso. Y aparte hay crónicas de historiadores cuando estuvieron en el Antiguo Egipto y dejaron crónicas de lo que veían. Y había una mezcolanza muy, muy grande. Sobre todo... Sí. O sea, digo, por ejemplo... por eso no me gusta, digamos, como este debate es muy complicado, el tema de Egipto, pues no me gusta agarrar de referencia de qué tipo de colores usaban para representar a los seres humanos, porque está el factor que tú mencionaste y es muy extraño, porque por ejemplo también decían que los restos de uno de los reyes Ramsés tenía cabellos rojos y una nariz así aguilada como de... bueno, el tipo de nariz que se le suele asociar a los semitas, que realmente no son de los semitas exclusivamente, es una mentira, pero bueno. Da igual, pero es normal porque, lo dicho, en Egipto tienes mezcla de... Por ahí hubo invasiones de todo tipo, ellos invadieron a un montón de pueblos, fueron invadidos por un montón de pueblos y tienes una mezcla brutal en ese aspecto. Sí, por eso es muy difícil determinar ese tema porque lo que sí se sabe es que hubo mucha variedad en ese territorio. Pero bueno, siento que nos estamos desviando un poco. Quisiera devolverme un poco al principio. ¿Sí? Si por ejemplo, si tú no crees, digamos, que haya unas tendencias generalizadas, es decir, que no existan datos como, X raza corre mejor o X raza es más inteligente. ¿A qué le atribuyes las estadísticas de varios países que dicen tal índice de criminalidad, tal índice de egresados o de estudios superiores, etcétera, etcétera? Vale, primera, esas estadísticas, ¿de qué países estamos hablando? Porque normalmente el problema es que dices... Bueno, las que más se usan son de Estados Unidos, ¿no? Pero hay de otros países varios también. Por ejemplo, aquí en México está la estadística de que la gente más pobre suele ser de ascendencia indígena y negra.
la clase media suele ser mestiza, de europeo con indígena, y los que son de clase alta pues suelen ser o europeos o asiáticos o judíos. Y vaya, no quiero usar esto como un argumento porque yo sé que hay más que interpretar por ejemplo, de voy a ello. utilizar tu mismo ejemplo en el caso de México, que es un país que no conozco demasiado, pero permíteme lo que yo infiero de esos datos, de esas que has comentado. Vale, hemos dicho antes que es bastante habitual que la gente se mueva en un círculo de gente similar a sí misma, ¿verdad? Eso es algo que todo el mundo tenemos bastante claro. Normalmente va a ser... Y si naces con una condición social baja, es a no ser que prosperes, oye, todo el mundo puede ser que prospere, pero a priori te vas a relacionar con gente más o menos de tu misma condición social. ¿De acuerdo? Es algo que nos pasa a todo el mundo. Por lo tanto, pues... Sí, de hecho yo vengo de familia pobre, así que te entiendo en ese pero sentido. ¿qué me refiero? Es decir, por lo tanto te relacionarás con gente más o menos de tu misma condición. Por lo tanto, tendrás y tu vida y tu descendencia y demás más o menos en la misma condición. Luego, los de familia rica lo mismo, y por eso se acaban creando como grupos, entre comillas, un poco estancos. ¿Qué pasó? Hace unos 300 años, por ejemplo, pues México formaba parte del Imperio Español, ¿verdad? Y en esa época, sí, las clases dominantes Nueva España solían ser en México de origen europeo, ya sea criollos ya nacidos en México o gente que venía de España, principalmente, ¿verdad? Y por lo tanto, y se relacionaban entre criollos y gente que venía de España, principalmente, porque era la clase dominante. Cierto. Y pues eso en parte, incluso aunque haya una independencia de por medio, si tú venías en ese momento, en el momento de la independencia, de una familia poderosa, con dinero o rica, o estabas en una buena situación social, es posible, no tiene por qué, puede ser que no, pero es muy posible que la condición social de esa familia más o menos se mantenga en el tiempo, porque te relaciones con gente más o menos de la misma posición, tengas recursos, y a no ser que alguno de tus descendientes pues la líe por algo y dilapide la fortuna familiar, o yo qué sé, pase una gran hecatombe, una revolución o alguna cosa a priori, pues la cosa tiende en estos casos, sobre todo en temas sociales, un poco a clases no cerradas, para entendernos, pero de las cuales no es tan fácil cambiar. Por lo tanto, hay cosas que se prolongan en el tiempo. Eso mismo, pues lo puedes exportar, esa misma explicación, a Estados Unidos. Y seguramente lo podrás exportar a prácticamente todos los países que pueden... cambiando pues negros por lo que sea que haya en ese país que esté en la clase baja. O simplemente pues hay más índice de criminalidad en la clase baja, por decir algo. Pues sí, normalmente sí. Pero, por ejemplo, si hubo una realeza nubia negra en Egipto o en otras partes de África, ¿por qué no existe, digamos, un país que sea producto de la colonización africana y que la clase alta sean, digamos, negros y la clase baja sean blancos? A ver, ¿África ha llegado a colonizar tierras fuera de África? Sí, en el pasado lo llegó a hacer. En la actual, lo que luego vino otro imperio y se le quitó las colonias. Por ejemplo, Cartago llegó a tener colonias en España. Y Cartago está en el norte de África. Lo recuerdo. Sí, y es decir, sí que ha habido conquistas por parte de África, por ejemplo, en otras partes del mundo. Otra cosa es que no hayan sido tan duraderas como otras. ¿Por qué? Pues porque en el caso de Cartago llegó Roma y los envió a paseo, por ejemplo. Después de 3 guerras púnicas, que anda que no les costó a los romanos. Pero, en cambio, y eso mismo, y ha habido países africanos que han aguantado sin ser colonia, es decir, consiguieron mantener su independencia a lo largo de toda la historia, hasta la actualidad. No han llegado a ser colonia nunca. Pero me surge otra duda entonces, o sea... si por ejemplo dices que la diferencia de desempeño en América
se ha debido, digamos, a una cicatriz por la colonización. ¿Cómo Más que por la explicarías? colonización, más que por la ¿Cómo? colonización, en este caso el motivo que veo es la colonización, pero más que la colonización, la palabra correcta sería un poco tradición o inercia de la historia, un poco el pasado que está marcando, sea una Vale, colonización o vale. sea el factor que sea que explique por qué están las clases sociales en ese país de la manera que están. O sea, puede ser la Vale, colonización. mira, me explicas, digamos, América, bueno, es tradición, se quedó en la memoria colectiva, pero ¿cómo me explicarías el caso de los judíos y de los asiáticos, especialmente de los judíos que históricamente se supone que han sido víctimas, digamos, de antisemitismo en Estados Unidos? En Estados Unidos no necesariamente han sido demasiado víctimas de antisemitismo. Ha habido. Bueno, en otros lugares más, en otros lugares, claramente más en otros lugares, Sí, pero en Estados Unidos, vaya, hay muchos, digamos, sí, antisemitas hay, famosos, por así hay, decirlo. pero los ha habido en todo el mundo y ha habido gente no antisemita en todo el mundo. Es decir, en Estados Unidos ha habido en ese aspecto un poco de todo. También es un país inmenso. Pero, Sí, sí, sí. Se divide pero mucho ideológicamente. puedes tener antisemitas en todas partes del mundo y tener gente que no es antisemita, pues eso, también en todas partes del mundo. Los judíos han estado en el mundo, sí. Vale, o sea, te pongo el ejemplo de Alemania entonces, que ahí sí que ha habido antisemitismo y ahí los judíos hoy en día están destacando. Hubo mucho antisemitismo en unos periodos muy determinados y durante un largo periodo de tiempo los judíos llegaron a formar parte incluso del pensamiento cultural y del aire cultural de la nación en Alemania durante mucho tiempo. Es que de hecho ya formaban parte desde antes de, digamos, la Alemania nazi. Sí, es que formaron parte durante mucho tiempo y los judíos pues han vivido en Alemania desde un montonazo de generaciones. Desde la época bajo medieval hay población judía en un número remarcable dentro de lo que cabe en Alemania, sí. Pero muchas veces tú ves a un judío alemán y tú no lo distinguirías de un alemán. Ajá, sí, los Por, ashkenazis son por, muy parecidos a los germanos. sí, no, no. También hay que tener en cuenta que hay una cosa. El ser judío no tiene por qué ser necesariamente ligado a una Es que raza. judío no es una raza, Es judío no una, es una raza, eso está claro, pero... es una religión. Es decir, es un tema, otra vez volvemos a un tema no biológico, a un tema cultural. Vale, pero mira, a pesar Porque de el que sea caso una de. religión, es una religión basada en sangre, porque las mismas creencias judías te dicen que tú no puedes ser judío si no posees una madre que te pase una sangre que se considera judía. Entonces, si bien no es una raza porque no cumple las características ni siquiera Te puedes antiguas que convertir. se le No, no, conocen. no, te puedes convertir al judaísmo, ¿eh? Sin tener madre judía. Puedes. Tienes que cumplir ciertos ritos y te puedes convertir al judaísmo. Es más, el origen del cristianismo, la gran distinción de por qué triunfó el cristianismo es porque te pedían menos ritos para convertirte. Ya Sí, está. pero si sabes que, por ejemplo, existe el término pueblo elegido. Sí, pero una cosa con el término pueblo elegido. Eh, Mírate todas las culturas y religiones del mundo, todas, y dime cuál en sus tradiciones no es el pueblo elegido. Porque Japón era el pueblo Pero, elegido. vale, Alemania pero era el pueblo ¿por qué elegido. los mismos judíos España tratan también era el pueblo su elegido. No, etnia no, como... eso es un tema que todas las culturas del mundo, en sus tradiciones, son el pueblo elegido de su dios, el dios que sea, el dios que tengan, o dioses, o cultura, todas tienen el sentimiento de superioridad con respecto a los demás. Todas. Sí, vale, eso te lo acepto. Yo no estoy alegando eso. Yo te estoy diciendo, ¿por qué los judíos mismos consideran su etnia como algo sanguíneo? Porque si tú vas, digamos, con judíos de Estados Unidos y le dices que es un hombre blanco, ellos van a decir, yo no soy blanco, yo soy judío. Y bueno, ellos lo consideran como algo Vale. sanguíneo. Sí, ellos lo consideran como tal, pero es un tema de cultura y de tradición. No es un tema
de sangre. Es más, si vas a mirar la sangre de los judíos, actualmente ya no tiene, lo dicho, no tiene ningún sentido, y más después de haber descubierto la genética, cómo funcionan estas cosas. No tiene sentido hablar en esos términos. Una cosa es que... Entonces, ¿qué hace judío alguien como George Soros que es ateo? Primera, él se quiere considerar judío. Él dice que es judío. Pues ya está. No necesita nada más. Sí, porque tiene herencia judía. O sea, es su definición, porque él tiene herencia judía, porque sus antepasados son cultural. judíos. Es decir, y ya está. O sea, cuenta que todos estos temas acaban estando mucho más ligados al tema de la cultura que no al tema de una sangre, de una posible raza, de una posible genética. Acaban siendo un tema mucho más ligado a la voluntad del individuo en temas políticos, culturales, llámalo un poco como quieras. Es decir, en este caso George Soros dice que es de ascendencia judía o que él es judío aunque sea ateo por religión, que vale. Es más, yo también muchas veces he dicho que soy ateo y me considero de tradición cristiana, porque es cierto. Es decir, yo soy totalmente ateo y agnóstico, las dos cosas, pero sé que mi tradición cultural es la cristiana, porque por el país que vivo, por la manera que me han educado, es de tradición cristiana. O sea, bueno, España, aunque no me guste demasiado la tradición española, vivo en Cataluña y pues bueno, no tenemos muchas ganas unos cuantos de estar en España, pues incluso la tradición en Cataluña también es cristiana, es decir, igual que la tradición de gran parte de prácticamente de toda Europa es de tradición cristiana. Pues simplemente pues es eso, la manera de ser, de costumbres y demás, pues es esa. O sea, mira, no, para no irnos mucho por las ramas, te voy a dar por tu lado y decir que bueno, el judío es una religión, pero bueno, total, hay un grupo en Estados Unidos y en Europa y etcétera que se considera judío así practique la religión judía o no, y estos judíos se apoyan entre ellos, o sea, son, digamos, judíos ateos, se consideran judíos y apoyan, digamos, instituciones de tradición o religión judía, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a llamar esto judíos. Gente que crea o no en el judaísmo, culturalmente es judía. Así como, por ejemplo, tú eres culturalmente también cristiano. Entonces, me regreso a lo anterior. Así no sea equivalente, en el caso de los judíos, ¿por qué no se repite lo mismo con los asiáticos y con los judíos en América? Con lo que estábamos hablando, digamos, de los indígenas y los negros, que no suelen tener muchos ingresos porque se quedó en la tradición más que cierto sistema de castas, ¿no? En América, ya sea en todo el continente o en algún... Pero eso mismo, ¿por qué no pasó con los judíos? Población judía en cantidades considerables, que yo sepa, o de tradición o de origen judío, solo hay en Estados Unidos y en Canadá, que yo sé. En el resto de América hay muy poca. Es muy mínimo. Sé que hay algo... Es muy mínimo. Sí, bueno, es muy simple. Muy poco. Incluso en Estados Unidos es muy poca la cantidad de judíos que hay comparado con la población. De la tradición judía o la religión judía en general a nivel mundial es muy poca gente. Muy poca gente. A nivel mundial. Sí, son muy pocos. Exacto. Y que entre ellos se apoyen. Pues es algo que no veo extraño, por el mismo motivo. No tiene nada de malo en realidad. Al contrario, es excelente. No sé, es un tema, pero volvemos a lo mismo. ¿No? Aunque ellos digan que hay por en medio algo de razas, es un tema cultural. Y ya está. Es decir, es lo que acaba... Muchas cosas de estas, los humanos al fin y al cabo, somos muy gregarios. Somos una especie gregaria y nos gusta actuar en grupo. Es más, actuamos muy mal en solitario y solemos actuar muy bien en grupo. Somos gregarios por naturaleza. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y totalmente a favor de lo que dices. Pero sí, cultura, o sea... De cómo te relacionas con la gente, con otras personas. Y es un tema, pues eso, o sea, cultural. Es muy difícil salir de un tema cultural, llegar a un tema biológico, porque es que rápidamente te das cuenta que detrás del tema biológico no podrías hacer ninguna clasificación relevante. Y todas las clasificaciones que haces acaban
siendo más bien referidas a temas culturales que lo acabas ligando a cosas como etnias, culturas, tradiciones, que no a un tema de genes, para diferenciarlo de una manera muy clara. Una cosa tiene que ver con la tradición y otra son los genes, y no tienen por qué casar. Sí, pero por ejemplo, pues digamos, haces una búsqueda en Google y digamos, yo pongo por ejemplo Jewish DNA y vaya, por ejemplo, me sale un artículo de Wikipedia que es estudios genéticos judíos. Sí. Me sale otro estudio que dice 75% de los judíos son intolerantes a la lactosa, y cosas por el estilo. Estos estudios se han hecho muchos, y es más, hay estudios científicos muy curiosos de esto mismo, sobre todo para ver la distribución. Por ejemplo, los judíos querían ver pues su distribución de lo que ellos consideraban su ADN y demás, y al final se dieron cuenta, al final de todo, de que había ADN, entre comillas, judío, pues por todo el mundo. Bueno, era distintivo, digamos. Yo recuerdo un genetista judío que decía que él encontró un ADN distintivo de los judíos. Puedes encontrar algunos haplotipos que sean más predominantes en ciertas cosas. Pero aparte, ¿de qué época era ese genetista? Porque rápidamente... 2000, años 2000. El año 2000, pues es bastante reciente. Pero generalmente es eso. Sí, puedes encontrar algunos haplotipos, algunas cosas, entre comillas, distintivas. Es por eso cuando, por ejemplo, te hacen un estudio de ADN de tu origen pretérito, de una persona, de dónde viene, porque con tu ADN puedes ver dónde han sido todos tus antepasados remotos, que de repente pues encuentras cosas como que prácticamente me parece que era, lo estoy diciendo de memoria, 1 de cada 5 personas del mundo aproximadamente, posiblemente sea descendiente de Gengis Khan. Sí, porque ese tipo se reprodujo mucho. Entonces... Sí, y sus descendientes también. Entonces, bueno, pero bueno, claro, pues, yo voy a esto, o sea, independientemente de qué tan válido creas que sean las sentencias de estos individuos judíos, está claro que, bueno, son un grupo distintivo y ellos siendo una población muy pequeña en Estados Unidos, pues tienen una representación enorme en posiciones de poder. Entonces, vaya... De nuevo, me parece muy extraño, me parece peculiar, digamos, porque esto no se repite en otros grupos o porque es tan particular en este grupo. Normalmente los judíos tuvieron, sobre todo en el pasado, una ventaja cultural muy grande por un motivo que les ligó a ser banqueros y a tener mucho dinero. Y lo tenían por una diferencia muy grande con el cristianismo. Por un tema de los cristianos, por tradición y por ley religiosa, no pueden prestar con usura. Y usura no es lo que entendemos usura en la actualidad. Usura, la palabra original, significa lo que actualmente llamamos interés. ¿De acuerdo? Tú cuando haces un préstamo dices, vale, yo te dejo 10 monedas, pero tú a cambio me devuelves 11, ¿verdad? Es lo típico cuando vamos a un banco actualmente. Sí. Es como... Ajá. Pues eso, el cristianismo está prohibido. Está prohibido. No puedes prestar con interés. Y por lo tanto, los únicos que podían hacer de banqueros durante un periodo muy largo de la historia en los países occidentales fueron judíos. Eran los judíos. Porque no tenían esa prohibición. Por lo tanto, ellos sí que te podían prestar con usura, con interés actualmente, porque no tenían esa prohibición, lo cual pues hizo que fueran los banqueros, ¿no? Porque eran los únicos que podían hacer eso, porque otros cristianos no querían prestar dinero a otros cristianos, porque lo más que podías obtener era la misma cantidad de dinero que tú habías prestado y encima durante un tiempo no tenías ese dinero disponible. Eso hacía que, claro, pues evidentemente todos los banqueros a nivel europeo tuvieran que ser prácticamente de manera necesaria judíos o de alguna otra religión, pero tampoco había muchas religiones para elegir en Europa. Pues descendientes de estos. Sí, pero eso mismo ha hecho que por esas razones haya familias judías que hayan mantenido pues este poder económico. Pero ese poder económico venía ligado porque pues los cristianos no tenían esa posibilidad porque se saltaban una ley cristiana. Y ahí volvemos al tema de que obtuvieron eso por un tema cultural. Bueno, nosotros no tenemos estas
estas limitaciones. Por lo tanto, lo podemos hacer. Los árabes, por ejemplo, ellos no tuvieron nunca este problema. Ellos se podían prestar dinero con usura y demás, y no tenían ese problema. Por lo tanto, lo único que árabes, pues evidentemente en el mundo cristiano pocos había, muy pocos. Más que nada porque, bueno, las guerras que hubo entre ambas culturas pues fueron largas, intensas y sangrientas, muy sangrientas. Fíjate, estoy de Por lo acuerdo. tanto, La razón de por qué hay cultura. tanto pues judío banquero, etcétera, es porque se ha quedado en la tradición de esas familias. Sin embargo, vaya, tu argumento como que da implicaciones muy específicas, porque por ejemplo, sabemos que obviamente no todos los judíos son banqueros, no se dedican a ese tipo de cosas, y sin embargo, por ejemplo, también en Estados Unidos vemos a judíos sobre representados en cosas como la comedia, el entretenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la explicación de esto? Sí, Tú podrías decir, a lo mejor pero porque los judíos se sí, apoyan entre ellos económicamente, pero de nuevo, esto no sería, digamos... Uh-huh. no, está, está más ligado al primer motivo, ¿eh? Es decir, entendámonos, tú los ves sobredimensionados porque están en posiciones, por así decir, de prestigio, ¿verdad? Por ejemplo, los actores, para entendernos, se les considera una posición de cierto prestigio, ¿verdad? Sobre todo si eres un actor famoso. Si eres un actor don nadie, pues nadie sabe ni lo que eres. Pero sí, es cierto que o en posiciones políticas de cierta relevancia o en posiciones científicas los ves que hay gente judía en posiciones de cierta relevancia y a lo mejor en proporción sí que en proporción la cantidad de población judía total que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, siguiendo tu ejemplo, ves que, por decir algo, hay un 1% de la población que es de origen judío, se declara judía o es de tradición judía, y a lo mejor en las posiciones, entre comillas, relevantes, hay un 5 o un 6%, por decir algo. Hasta ¿Vale? 5, de hecho, casi que la mitad o más de la mitad de los senadores son judíos. No, más de la mitad. Dudo que lleguen a tanto, más que nada porque no tienen suficientes votantes para eso. Pero pon que tengan estén sobre representados. Pero ¿por qué pueden estar sobre representados en estas posiciones de prestigio? Porque tienen dinero. O sea, porque tienen dinero y viene de la tradición de ser banqueros y de ocupar posiciones de poder y de prestigio, incluso también culturales, porque durante mucho tiempo muchos judíos han tenido grandes posiciones culturalmente hablando. ¿Por qué motivo? Pues bueno, porque fueron pues buenos filósofos, buenos literatos, buenos científicos y bueno, pues os han ocupado por méritos, digamos, académicos, posiciones elevadas y también por temas económicos y demás, pues tú si tienes un hijo y se quiere dedicar a estudiar arte o a estudiar interpretación o a estudiar algo ligado a temas de estos y te puedes permitir que haga estos estudios y que haga, pues lo tendrá más fácil de triunfar. En cambio, si tú vienes de una familia pobre, y eso no me refiero a una familia pobre, pues será más difícil que su hijo llegue a ser un actor famoso que el de que sea de una familia rica, sea judío o no. O sea, lo que influye muchas veces en estos temas también es un tema de posición social pura y dura. Es decir, ¿muchos judíos tienen buena posición social? Sí. También hay muchos judíos que no la tienen, ¿eh? También hay judíos, y conozco bastantes, que tienen posiciones sociales Sí, malas. evidentemente. O sea, esto que tiene la generalización. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que dices a nivel superficial. O sea, por ejemplo, tú no consideras que, por ejemplo, las diferencias en los diferentes grupos sea tan significativa. Yo sí, y puedo reconocer que los judíos, bueno, al menos yo considero que los judíos son muy inteligentes. Son gente muy inteligente y ya sea por genética o tradición, yo pienso que las dos tienen que ver. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que, bueno, porque hay tantos judíos de una forma tan exagerada y concentrada en tantas posiciones diferentes, es porque pues tienen dinero, como bien dijiste, pero en primer lugar, o sea, me estás dando una implicación de que, vaya, los judíos se No, ayudan no, yo no te digo que mutuamente sea como si de una conspiración se tratase. Es decir,
me estás planteando que No, 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 familias no, 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 ricas, no me estoy digamos, refiriendo a ayudan a una otra familia rica y familia a otra familia judía rica. No, 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 no. por ser Es judía. más directo lo que me refería. Quizás no me he expresado bien. Yo tengo suficiente nivel económico para entendernos, sea judía o no, no importa. Y mi hijo quiere dedicarse a tal cosa en la cual es relativamente difícil triunfar, pero si yo me puedo permitir Ujú. pagarle ciertos estudios y ciertas cosas, lo va a tener ciertamente más fácil para triunfar en esa cosa. Ya está, o sea, no entra en ninguna conspiración ni nada, o sea, puede ser algo tan directo y tan simple como eso. En plan de, pues, si yo qué sé, si mis padres me pueden pagar una carrera, pues podré estudiar una carrera. Muchas veces, si me la tengo que pagar yo, va a ser más Vale, pero eso no explica mucho tampoco, porque eso tampoco explica mucho porque Estados Unidos ha sido un país rico en la mayoría de su historia y vaya, pues siendo, no, digamos, Estados Unidos es un país rico en cuanto a volumen total, pero dentro de Estados Unidos hay unas desigualdades muy grandes, es un país muy desigual en el cual puedes encontrar grandes bolsas de pobreza muy grande, también muy, muy grande. cierto, pero es un país de primer mundo. A lo que voy yo con esto es que, vaya, No en también hay todos los muchísimas indicadores. familias ricas que no son judías, y esto no pasa, digamos, con los cristianos, como pasa con los judíos. Digo, A ver, los yo cristianos, apostaría los incluso que hay cristianos, más familias ricas cristianas que sí, sí, judías, las hay. en Estados Unidos al menos. Sí, y en Estados Unidos, si te fijas, todos los presidentes que han habido son cristianos. Todos. Todos los puestos importantes y Ujú. relevantes en Estados Unidos, en toda su historia, han sido cristianos o de tradición cristiana. Sí, es una Todos. nación que fue fundada como cristiana, entonces pues eso se explica Bueno, solo. fue una nación que fue fundada con trozos de cosas, porque había trozos que eran de un tipo de tradición, que eran de otro. Al fin y al cabo, es una unión de estados, es una confederación. Así que, y dentro de Estados Unidos, y lo que decía es que Estados Unidos es del primer mundo, depende qué indicadores mires, ¿eh? Porque Estados Unidos en muchos índices sale muy mal parada. Estados Unidos suele ser un país que debido a sus grandes diferencias y demás, suele salir muy mal parada en los índices de desarrollo internacional. Porque sí, tiene grandes universidades, grandes científicos, grandes avances en todos los campos, pero luego tiene cosas que hacen bajar las medias de manera brutal. Brutal. Estados Unidos siempre es un ejemplo que se pone en muchos estudios por eso mismo. Porque claro, si tú solo miras unos pocos factores, sí, Estados Unidos te suele salir muy arriba. Pero cuando miras una media ponderada con un amplio espectro de factores, Estados Unidos no sale tan bien parada. La mayoría de países europeos y algunos países asiáticos la superan de largo, de media. Sobre todo porque, claro, es eso, la población en Estados Unidos tienes desde la gente extremadamente rica, pero extremadamente rica, a porcentajes amplios de población muy pobre. O Bueno, sea, vale, y digamos, a los asiáticos les darías la misma explicación que los judíos en Estados Unidos. Digo, porque los los... Ujú. asiáticos en Estados Unidos. Los asiáticos en Estados Unidos es un ejemplo curioso porque, bueno, llegaron en varias oleadas, sobre todo procedentes de China y Japón, sobre todo de China, Ujú. principalmente luego han llegado otras oleadas, y sobre todo en la época de la conquista del oeste, en la época de la construcción de las grandes obras férreas y demás. Y bueno, siempre han sido bastante emprendedores en general y rápidamente montaron negocios. Nunca han tenido posiciones de gran relevancia política, nunca han llegado a tener gran relevancia política, pero por así decir han estado bastante integrados en la sociedad, o sea, se han quedado un poco como grupos estancos, es cierto, no se acaban creándose sus propios barrios y más, pero no sé, o sea, no han tampoco han intentado, que yo sepa, nunca ocupar, supongo que algunos sí, evidentemente, no conozco a fondo la historia de Estados Unidos, pero no han, de momento, nunca han tenido aspiraciones políticas muy Mediáticas, grandes. mediáticas más que También, nada. aunque Digo, los judíos han tenido aspiraciones más mediáticas que los asiáticos y eso es evidente, pero yo me refiero más al hecho de que, digamos, los asiáticos contribuyen muy bien a, a los campos de la ciencia en Estados Unidos y por otra parte tienen sí, ingresos sí, muy buenos. y Digo, hacen grandes no digo que no aportes. haya, digamos,
un descendiente de chinos hay de que todo. sean pobres en Estados Unidos, pero normalmente les va mucho mejor que a, digamos, mexicanos o afroamericanos. Afroamericanos, a ver, el problema es que los grupos, el tema judío es un caso muy concreto porque es un grupo nominalmente muy pequeño, Ajá. o poco. Pero claro, cuando ya te vas a grupos muy grandes como asiáticos, es un grupo muy numeroso, afroamericanos es un grupo muy numeroso, latinos es un grupo muy, muy numeroso y cada vez más. Hay de todo. Cuando hablas de grupos tan grandes, es muy difícil hacer generalizaciones porque tu generalización va a ser una media, en el mejor de los casos. No va a haber algo más que una media de generalizaciones. Sí, bueno, es una generalización, evidentemente tiene que representar algo. Sí, pero el problema es que es eso, dentro de un grupo tan heterogéneo como pueden ser los latinos dentro de Estados Unidos, que tienen en según qué estados un porcentaje de la población muy elevado, y en el total de Estados Unidos ya empiezan a tener un peso demográfico muy elevado, o sea, tienen un peso relevante. Exacto, pero vaya, ¿qué es una generalización? No, pues miles de este grupo son A y millones de este grupo son B, lo que significa que, bueno, este grupo tiende a B. Eso, a ver, hacer unas generalizaciones sin buenas estadísticas es complicado. Aún así, estamos todo el rato centrándonos en un país concreto, que es Estados Unidos, en el papel. Bueno, es el más fácil. Porque es el más fácil de desmenuzar, la verdad. Pero la verdad no cambia mucho la situación porque aquí en México lo mismo, a los asiáticos les va muy bien aquí en México. De hecho hay cierto prejuicio entre los mexicanos con los chinos porque los chinos suelen venir y apoderarse y de forma comercial de muchas cosas. Pasa a todo el mundo porque y pasará tienen más en todo el mundo conforme vaya pasando el tiempo, puesto que China está marcada y condenada a convertirse otra vez en la primera potencia mundial rápidamente económicamente y posiblemente en los otros campos también. La mitad de los puertos de Europa importantes pertenecen a China actualmente. Todos los puertos de España pertenecen a China. Los puertos de Holanda pertenecen a China. Los puertos de Francia pertenecen a China. Los puertos de Estados Unidos pertenecen a China. Ha ido comprando todas las redes comerciales porque tiene empresas con mucho dinero y ya está. Y China, pues... Y en España, por ejemplo, hay muchos comercios chinos porque han llegado y, por ejemplo, en la ciudad donde vivo, en Barcelona, como ejemplo, pues sí, tienes muchos bares que antes estaban regentados por españoles y actualmente están regentados cada vez que un español se jubila o vende el bar o se retira o lo que sea, pues lo suelen comprar chinos. Y aparte chinos... Pues vaya, podrías concluir con que los chinos son muy emprendedores y muy inteligentes, algo que los hace distintivos a otras poblaciones del mundo. Sí, pero eso mismo que tú has dicho de que los chinos son muy inteligentes y muy emprendedores, uno de los descubridores, no de la genética en sí, porque aún no se podría hablar de genética, pero con el tema de las razas y del racismo y todas estas cosas que estamos hablando, no me acuerdo si fue Galton, creo, me lo tendría que buscar la exacta, pero pero llegó a decir que en la época de la colonización de África, que habría que quitar toda la población de África y darle África a los chinos, porque los chinos son muy emprendedores pues... y son muy productivos y, o sea, estás llegando a los mismos argumentos que llegó este señor en su momento. Sí, pero eso no tiene nada que ver, vaya, yo no estoy sugiriendo nada de lo que sugirió ese señor. Si me preguntas, ¿debemos quitarle el África a los negros? Yo te diría que no. Pero si te fijas, la manera de argumentar es la misma que hay detrás de eso. Porque es el siguiente paso. También, pero eso no le quita validez. Digo, si el señor puede sonar cruel o puede tener opiniones déspotas, no quiere decir que esté en lo incorrecto cuando hace cuando formula su argumento. Sí, porque aparte de que está cayendo en generalidades, el tema suyo de que decía que, claro, genéticamente los chinos, los asiáticos en general, eran más inteligentes. Son más inteligentes.
pues hay Ajá. de todo. O sea, el problema es que dices, coges lo mismo que te decía antes, coges un chino y dices, joder, pues su ADN puede ser que lo más similar que haya, a lo mejor sea un africano. Es decir, por el tema de hablar de razas acaba siendo al final un tema cultural. Si quieres hablar de etnias, tiene más sentido que no hablar de razas, porque en la etnia todo el rato incluyes la cultura. Y si te fijas, gran parte de la discusión que hemos estado teniendo siempre ha estado acaba girando en un tema de cultura y no en un tema de biología. Pero de nuevo, ¿por qué tanta consistencia? Digo, si los asiáticos tienen culturas diferentes y los europeos tienen culturas diferentes, ¿por qué consistentemente en los índices de desempeño, desarrollo humano e inteligencia, etcétera, van primero los asiáticos y luego van los europeos y así sucesivamente? O sea, digo, no son todos homogéneos culturalmente y sin embargo tienen desempeños muy similares. No son tan similares. A ver, el índice de desarrollo humano generalmente acaba ganando siempre los países europeos. Solo hay una Sí, excepción en es cierto. Asia que gane, que es Japón. Sí. Pero ahí volvemos, es un tema muy ligado a la cultura que ha tenido cada país y en este caso, sobre todo en el índice de desarrollo humano, es muy ligado a los últimos años, es decir, al último siglo, para entendernos, puesto que es lo que ha influido en el desarrollo actual que tengas en un país. Porque dentro de Asia tienes desde países muy avanzados, como puede ser Japón, y ahora China, que está en vías de desarrollarse mucho, o Corea, aunque Corea del Sur tiene sus problemas y Corea del Norte tiene muchos Sí, problemas. es un caso muy peculiar, muy particular. Sí, pero luego tienes otros países también totalmente asiáticos que no están ni por asomo tan desarrollados. Porque, por ejemplo, mira, te doy de... un ejemplo. Este de resultados de coeficiente intelectual mundial, tú y yo sabemos que Mongolia no es un país, digamos, que esté muy desarrollado y sin embargo tiene un índice muy alto de coeficiente intelectual. Sí, pero la medida del coeficiente intelectual no es una buena, no es una gran medida el coeficiente intelectual. Puedes sacar un coeficiente intelectual muy alto y tener un nivel cultural muy bajo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, Sí, vale, por eso pongo el ejemplo de Mongolia, por eso, porque pero digo, si Mongolia no está desarrollado es por cuestiones varias, como territoriales, como también de personalidad. bueno, a ver, llegó a ser un imperio en su momento, pero en la actualidad, pues no. Sí. Pero, y ha tenido momentos de esplendor, como muchas naciones. La actualidad, pues ha quedado relegado a un... Sí, el imperio mongol fue bastante extenso, el más extenso de hecho. No, el más Sí. extenso del... El más extenso con diferencia, pero Una con barbaridad, mucha increíble. diferencia. Sí. Pero luego, en cambio, en la actualidad te ha quedado circunscrita a unos territorios bastante pequeños porque gran parte del imperio mongol se acabó dividiendo en un montón de países, en una miriada de países con un montón de problemas y ha acabado pues, en la zona esteparia de Mongolia. Y allí pues también hay una de las cosas que puede influir en el desarrollo de una nación. Primera es el territorio que ocupes. Sí, está bastante Es algo muerto el territorio de Mongolia. Los recursos que tengas y que aparte solo tiene comercio directo, solo puede tenerlo con dos países, solo tiene frontera con dos países. Y, es decir, influyen muchas cosas. Y Mongolia, aparte, pues durante bastante tiempo, pues no tenía ningún comercio, no tenía posibilidades tan solo ni de comercio directo por temas de que estaba vetado a la entrada a China, tenía vedada la entrada a Rusia, la Unión Soviética y actualmente otra vez Rusia. Precisamente, por eso pongo ese ejemplo, porque vaya, Mongolia no es un país desarrollado y sin embargo tiene un índice muy alto de coeficiente intelectual. Sí, pero lo dicho, el índice de coeficiente intelectual en este aspecto... O sea, no lo consideras válido para nada. A ver, no es que no lo considere válido, a ver si lo puedo explicar correctamente. Es decir, tienes que a los individuos que les has hecho las pruebas, porque evidentemente no se lo haces al 100% de las poblaciones de todos los países del mundo, lo haces a un porcentaje de población y con eso mides te va a dar, sí, y eso te va a dar la media del país, porque
evidentemente solo puedes hacer un muestreo, y en ese muestreo te pueden salir se suelen haber grupos de control y cosas para que no te salga sesgado, pero se te puede sesgar la muestra de que, pues mira, hayas tenido la suerte de elegir a los individuos de la parte alta de la campana de Gauss que no los de la parte baja. A priori, con un muestreo tendrían que salirte un poco de todo, y te puede salir que la media suya de la campana de Gauss, que sería lo ideal, es más elevada que en otros sitios. Vale, te puede salir que sea un poco más elevada. Tampoco creo que sea mucho más elevada que en ningún lado, porque al final las campanas de Gauss de todos los grupos humanos, en la mayoría de factores, la parte media, que es donde está prácticamente toda la población, es la que, ¿cómo te lo diría?, donde se concentra la mayor parte de los contingentes humanos. Es decir, tú sabes la típica distribución de campana de Gauss. Tienes por un lado la parte más baja de la campana de Gauss, en este caso pues serían los que tienen menor coeficiente intelectual, en el otro extremo los que tienen mayor, y por en medio la gran masa de la población, que podría ser pues el 90% de la población, que está en la parte media de la campana, la cual pues, para entendernos, no tiene un índice ni muy elevado ni muy bajo. Suponiendo que has escogido una muestra que sea representativa de la campana, que es lo más habitual, pues aún así ese índice, las diferencias que haya con los índices de otros países no van a ser muy marcadas, y además el coeficiente intelectual en este caso, por así, para entendernos, es una potencialidad, pero de ahí a desarrollarla en algo, pues puedes tener la potencialidad que quieras. Potencialmente muchos podríamos ser muchas cosas, pero luego que puedas hacerlo es diferente. Evidentemente, pues tienes ciertas Exacto. limitantes. Yo qué sé. Claro, si se te diera la oportunidad para algo, pues podrías incluso cambiar el mundo, pero depende mucho de las circunstancias. Sí, eso es completamente entendible. Y es lo que te digo, eso puede pasar, y pasa si miras el coeficiente intelectual, si miras cualquier medida física, por ejemplo, en pruebas deportivas, por decir algo, pues puede pasar lo mismo. Pero la mayoría de campanas de Gauss, incluso otra de las cosas que también algunas veces se explica, es que la distribución de campana de Gauss perfecta no se acaba dando tanto. Es decir, la campana de Gauss, para entendernos, del coeficiente intelectual de un país, puede tener el pico de la campana de Gauss ser más alto, y no todas las campanas de Gauss tienen exactamente la misma forma. Para entendernos, unas llegarán más arriba, otras llegarán más abajo. Bueno, en todo caso, ¿para qué sirve el área de la estadística? Porque, mira, fíjate, yo tengo mis convicciones y mi posición de para qué sirve. Sin embargo, tú lo que me estás diciendo son, digamos, errores básicos que se pueden dar en cualquier estadística. Es más, utilizo muy a menudo, eso sí que laboralmente, la estadística, y por eso conozco muy bien los errores que se pueden dar en la estadística y los vicios de la propia estadística. Ajá. Es decir, la estadística conlleva unos ciertos vicios. Aparte, la estadística tiene un problema que es muy difícil de evitar, que es el sesgo del que haga la estadística. Y dices, bueno, si son números, la manera de cocinar los números, o incluso de elegir la muestra, incluso aunque no sea de manera consciente, los que hagan el muestreo pueden llegar a influir de manera inconsciente. Es decir, cuando haces la selección, o cuando haces las medias, cuando haces los redondeos. Pero bueno, evidentemente esos son errores y vicios de la estadística. La estadística sí tiene muchas utilidades. Una de las cosas, y es en parte lo que tú has dicho y es cierto, te puede servir la estadística si está más o menos bien hecha, pues supongamos que sí, para caracterizar cosas. Pero sobre todo la estadística funciona bien, pues eso, para caracterizar poblaciones. Lo único que también luego hay una cosa en la estadística, que es, si tú coges la persona media de toda la estadística de un país, por así decir, esa persona no existe. Es un ser imaginario. El que esté en la media en todo, ¿no? Porque, por decir algo, la altura media de un país es 1,75, por decir algo. Vale,
pues habrá unas cuantas personas que tendrán unos 75 de altura, pero otras muchas no. O sea, incluso es un tema de estadística también muy ligado a ello, podría llegar a darse el caso de que la altura media, estoy poniendo un ejemplo muy burdo que es la altura, evidentemente, y un país entero, pero podría llegar a darse el caso de que tú tengas que la altura media de un país sea pues 1,75, por decir algo, y no tengas ni un puñetero habitante que mida 1,75. Y seguiría siendo tu Es que altura mira, media. evidentemente digo, voy a poner un ejemplo imaginario. Vamos a suponer una población de 1 millón de personas. Tú tomas a 300.000 personas. Es un ejemplo extraordinario, ¿no? Es imaginario. Entonces vamos a suponer que este cuento de hadas se hace realidad y tú tomas 300.000 personas de este 1 millón de personas. Si tú les haces un estudio pues muestral, como tú dices, y se resulta que toda esta gente mide, digamos, a 1,40, vamos a suponer, el 70% de esta gente es 1,40 y el demás porcentaje ya varía. Entonces, obviamente, no sé, de pronto te puedes encontrar en esa población de 1 millón a alguien, o varios incluso, varias personas que tengan este 1,80 Sí. de altura. Entonces, vaya, es correcto decir que esta población es una población de gente bajita. Pues sí, es correcto, digo, generalmente así es, Sí, se cumple, digo, existe esta gente que es muy alta, pero no es representativa en ese sentido, o sea, no es un contraargumento para decir, no, esta No, esto población no estadística es baja. es lo que te digo, la estadística te sirve para caracterizar poblaciones, pero siempre teniendo presente de que se puede llegar a dar el caso, evidentemente en poblaciones muy grandes hay mucha variedad, pero un tema de la estadística muy ligado es que incluso en poblaciones muy grandes podría llegar a darse el caso de que la media no exista. Por ejemplo, eso de que la media no exista, un muy buen ejemplo real, ¿vale? No está ligado a los parámetros físicos o biológicos, pero, por ejemplo, pongamos los países árabes, ¿de acuerdo? Cualquiera de los países árabes productores de petróleo. Me interesa, ahora verás el porqué del ejemplo. Sabes que, por ejemplo, hay la renta media per cápita en los países, ¿verdad? Que es el dinero de media que tiene cada uno de los habitantes del país. Sí, en esa zona hay países incluso muy ricos. Sí, pero y cuando tú miras la media de esos países, por ejemplo, de un país árabe, de Arabia Saudí, por poner un ejemplo, que es un caso muy arquetípico, o Dubái, o uno de estos, o sea, países que hay gente extremadamente rica, o sea, extremadamente rica, pero rica a unos niveles impresionantes. Emiratos Árabes o sí. Emiratos Árabes, Dubái, o sea, todos estos países. O sea, me sirve cualquiera de ellos como ejemplo porque esto pasa en todos. En mayor o menor medida, pero se nota mucho el ejemplo. Y luego tienes la mayor parte de la población es muy pobre. ¿De acuerdo? Sí, bueno, es que hay correlación, hay correlación, porque estos países son tan ricos, porque bueno, tienen buen petróleo y por otras cuestiones, ¿no? Pero esto no significa que la población va a tener una buena calidad de vida. Es a lo que iba de lo de la caracterización de poblaciones. Hay que tener en cuenta que la estadística llega hasta donde llega, caracterizando las cosas. Tú tienes el caso de un país de estos, un grupo relativamente pequeño de población extremadamente rica, y un gran porcentaje de la población extremadamente pobre. Pero cuando tú calculas la renta media per cápita, te sale que tienen una renta media per cápita la población que sería similar a un país europeo. Y no hay esa clase media europea, para entendernos, ese nivel medio. ¿Por qué? Pues porque o estás en la parte de abajo del todo o estás en la parte de arriba del todo. La gente que haya por en medio es más bien la anécdota. Pero la media te sale eso, es uno de los vicios y de los problemas que puede tener la media. Y en según qué temas se puede ver muy claramente. Y en los temas de desarrollo humano se puede ver mucho, por ejemplo, en temas ligados muchas veces a la economía. Y sobre todo se da mucho en los países que tienen grandes diferencias sociales entre grupos. Caso de los países árabes,
con mucha facilidad. Vaya, es que precisamente por eso se hacen varias estadísticas. Sería un error relacionar estrechamente un factor con otro factor. Por ejemplo, sí, tú haces una estadística de los países más ricos y esa estadística no se traduce a los países en donde mejor se vive. Estos son grandes ejemplos y tal también te ponía el ejemplo de Mongolia que sí, son muy inteligentes, pero eso no significa que sean un país desarrollado. Entonces, Sí. vaya, hay que tener todos esos Por eso, factores en cuenta y por por eso eso luego es, hay y una, vaya, es que en por este ahí va caso mi para lo de punto los países, precisamente. hay un valor, un índice, que es el índice de desarrollo humano, que tiene en cuenta un montón de factores y los tiene de manera ponderada y para generar un número sintético para que, entre comillas, poder comparar y poder clasificar, que es lo que marca esas clasificaciones, que es, por ejemplo, el caso que te ponía antes, hace un rato, que decíamos de los Estados Unidos, es donde Estados Unidos no suele salir bien parada porque en muchos factores, muchas partes del índice de desarrollo humano está muy arriba, pero tiene otras partes que le hacen bajar mucho para entendernos su media. Por eso nunca queda en posiciones muy elevadas en comparación a otros muchos países, que quizás no tengan números tan altos en en algunos factores, pero su Pero está media más va a nivelado. ser nivelada. Por ejemplo, eso se nota mucho pues en los países escandinavos. En los 3 países de la península escandinava, por ejemplo, suelen salir en puestos muy elevados de desarrollo humano. Sí, 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 o sea, Europa en general suele tener Bueno, índices muy tienes de altos en todo, ¿eh? Que en desarrollo. Europa también tienes algunos países en la Europa del Este que no salen tan bien parados. Grecia, por ejemplo, no le va muy bien, que Ah, no, digamos. hay cosas mucho peores que Grecia corriendo por Europa. Hay casos mucho peores que Grecia. Grecia es famoso porque está dentro de la zona euro y tiene sus problemas económicos. Pero no sale demasiado mal parada en los índices. Bueno, como ya nos extendimos a la hora y media, yo creo que ya puse mis puntos sobre la mesa, tú ya te pusiste tus puntos sobre la mesa. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Sí, por mí no hay problema, como quieras. Está bien, fue un gusto platicar contigo, espero que la gente le haya entretenido por lo menos o hayan sacado algún dato que no conocían. Nuevamente te doy las gracias por participar y hasta luego. Hello, I'm Jared Taylor, editor of American Renaissance, and I would like to talk to you about racial differences in intelligence.